Uno, dos, tres. Buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con nuestra explicación del mapa conceptual que nos hace referencia al terrorismo de los fanáticos yihadistas musulmanes contemporáneos. Vamos entonces a proceder a llegar al punto donde nos habíamos quedado en el bloque anterior, en el bloque tercero. Ahora hacemos referencia al año 2001. Por supuesto que el año 2001 es bastante más que comprensible, que no hay que dar demasiadas explicaciones al respecto. Todos vimos, con excepción de los que estaban demasiado pequeñitos, vimos por las noticias, televisión, radio, en películas, incluso a posteriori, qué fue lo que terminó ocurriendo, en donde en nuestro vocabulario se terminó integrando esta palabra talibán como algo a lo que ya no nos es ajeno ni es extraño y es necesario hacer referencia. Este año 2001 en Afganistán los talibanes ordenaron la destrucción de toda imagen religiosa. Creo que recordaremos lo que representó la destrucción del Buda de Bamiyan, que tenía 1600 años de antigüedad, recordando que la visión radical dice que no se puede idolatrar ni se puede venerar imágenes de personajes falsos. No puedes venerar ni siquiera imágenes de tus propias deidades, en este caso como sería Alá o el propio profeta. Por lo tanto, esto llevó a la destrucción. No importa la trascendencia histórica que esto tuviera, la destrucción de esta imagen de Buda. Osama Bin Laden este mismo año desde Afganistán proclamó la yihad, recuerden, es la proclamación de la Guerra Santa que convoca a todos los musulmanes a unirse en contra de nuestros enemigos, entiéndase como nuestros enemigos, a los Estados Unidos y todos sus aliados, que nos lleva a una fecha que podemos resumir en 3 números y un signo, que sería el 9 diagonal 11, el 11 de septiembre de este año 2001, que se convirtió en parte del vocabulario contemporáneo, aunque no debemos de olvidar que hay otros 11 de septiembre que ya tenían lógica y sentido para otros países, para otras regiones del mundo. En el caso de México, 11 de septiembre de 1971, si mal no recuerdo, cuando fue el concierto de Avándaro, lo que esto significó y representó. El 11 de septiembre de 1973, si mal no recuerdo, para los chilenos, pues fue el horrible golpe de Estado que depuso del poder a Salvador Allende y llevó a una de las peores dictaduras de América Latina en el caso de Augusto Pinochet. Si ustedes quieren conocer un poco más de los detalles que habitualmente nosotros no manejamos en este sentido relacionado con estos acontecimientos, hay un documental que yo personalmente les voy a pasar para que ustedes lo puedan revisar más adelante, que se llama Migdad, Diario de un Terrorista, para que veamos cómo operaron en ese sentido. No voy a expandirme en la explicación de lo que ocurrió. El 11 de septiembre es de lo más fácil de encontrar, de lo que más conocemos, de lo que más ubicamos. Solo tomarlo como el punto central de los acontecimientos de los cuales estamos haciendo referencia ahora y lo que esto significó también, nuevamente en el caso de la película American Sniper, para que decidieran participar ya muchos grupos de indecisos que ahora sí se sintieron atacados en lo más personal. El año 2002, en el caso de Nigeria, se fundó otro grupo de los que también ya nos suenan en época contemporánea. Se funda el grupo de Boko Haram. El símbolo es muy representante entenderlo. Es un pal de rifles, los que identificamos como cuernos de chivo, con un libro abierto, que sería el Corán, y que nos hace referencia a que Alá es el más grande y Mahoma es su profeta y se debe de hacer cumplir lo que la palabra sagrada establece. Boko Haram, si revisamos el nombre completo, sería algo así como Jamaat al-As-Sunnah Lid Dawah wal Jihad. O esto significaría propiamente gente comprometida con las enseñanzas del profeta y según los sunitas y la predicación y la lucha santa. Eso es lo que significa directamente el planteamiento de lo que hacen los de Boko Haram, ya expandido. Si tratáramos de traducir de una forma un poco más concreta para entender lo que están diciendo, sería traducido como la educación occidental está prohibida o la occidentalización es un sacrilegio. Eso es básicamente lo que estarían tratando de decir. Si vemos las dos palabras Boko Haram, Boko significa falso, lo cual significaría también lo falso está prohibido. Este va a ser liderado por un señor llamado Abu Bakr Shekau, que va a establecer el Estado Islámico en el país. Recordemos que estamos hablando del caso de Nigeria. Y el planteamiento está opuesto a la occidentalización de Nigeria y a la concentración de la riqueza en minorías cristianas del sur del país.
No vamos a estar nunca de acuerdo con lo que estos señores van a hacer. Pero si nos ponemos a revisar por qué surgieron estos grupos radicales, nos encontraremos que hay una cierta lógica en donde el enemigo claro y definitivo son las minorías ricas, blancas, cristianas predominantemente, que constituirían como el 10% del país, del territorio nigeriano, y que, qué raro, no suena también muy conocido esto, son los que acumulan la mayor cantidad de bienes y riquezas dentro de este territorio, mientras el 90% de la población, estamos hablando del país africano, vive prácticamente en la miseria. No estamos de acuerdo con la forma en la que se llevan a cabo los hechos y los acontecimientos que ellos van desarrollando, pero sí, si tenemos la cabeza fría, somos capaces de entender por qué se manifiestan y qué niveles de responsabilidades el mundo occidental va a tener también en ese sentido, refiriendo al año 2002 y refiriendo al caso de Nigeria. Para el año 2004 empezamos a ver cómo los atentados se van a comenzar a expandir a otros lugares, entendiendo que algunos de los que van a sufrir los mismos fueron de los países que apoyaron directamente a los Estados Unidos en la represión que van a hacer, y eso también es muy importante, en la represión que van a hacer sobre territorios como Afganistán, que sería lo lógico, porque ahí se encontraba la base de la Al-Qaeda, pero también sobre Irak, cosa que ya no fue tan lógica y que nos permite mostrar que hay una serie de intereses cruzados ahí de la familia Bush, de gente como Dick Cheney y de gente relacionada con el manejo del poder a los altos niveles de Estados Unidos y que poco a poco ha ido saliendo la verdad en esta línea. Una de las consecuencias que le tendríamos que agradecer a la gente que controló Estados Unidos en ese sentido, mintiendo directamente de una forma descarada y manipulando a la opinión pública también de una manera absolutamente descarada. La herencia la estamos viviendo ahora con cosas que oficialmente, por supuesto, gente como el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues él nunca va a reconocer, porque él personalmente no tiene responsabilidad, pero sí, el grupo al que pertenece lo ha tenido y sigue ocultando a los principales culpables que van a quedar intocables por una serie de acuerdos en las investigaciones que se hicieron a posteriori. Entiéndase, sobre todo, gente como George W. Bush, que nos damos cuenta que es la tapadera, que sabemos que es la cabeza, que la capacidad no la tiene para manejar este tipo de cosas. Recordemos cómo con la manipulación mediática que se dio en aquel entonces, gente que además no sabía, no conocía o no tenía la visión completa, lo terminan apoyando los representantes como Aznar en España, lo termina representando gente como Tony Blair en Inglaterra y van a empezar a pasarles la factura. El 11 de marzo del 2004 hubo una serie de ataques terroristas en España que dio como desenlace la muerte de 198 personas y más de 1.400 heridos en la famosa estación de Atocha. Allí van a ser grupos del Al-Mujahirun, van a ser seguidores de Al-Qaeda, y recordemos cómo además el gobierno español saliente trató de manipular la información para la mejor conveniencia política de sus candidatos que venían en las elecciones casi inmediatas. Y esto cuando se reveló la mala manera en la que ellos quisieron inculpar directamente al grupo terrorista vasco ETA y una pésima investigación y un pésimo encubrimiento en este sentido, pues llevó al triunfo del grupo de Zapatero y la desacreditación completa y total de grupos que trataron, además de circunstancias como estas, de no aceptar la responsabilidad de su participación con los Estados Unidos en la coalición que atacó a los iraquíes. Además, trataron de usufructuarlo para beneficio particular durante las elecciones que vinieron a posteriori, cosa que nos hace dudar realmente quiénes son los que están manipulando la opinión pública y que no dejamos de lado la responsabilidad de los yihadistas que están atacando en este sentido, pero también los malos manejos de las autoridades occidentales permitieron que esto se hiciera más grande de lo que ocurrió o que habría ocurrido en una circunstancia mejor investigada y mejor controlada, o incluso al no participar. Por supuesto, también se corrió la noticia, recordarán ustedes, que se dio a conocer cómo los prisioneros de Afganistán y de Irak que eran llevados a la prisión de Abu Ghraib en el territorio afgano eran maltratados, eran torturados de las formas más incoherentes posibles, violándose, brincándose todos los protocolos firmados por la Cruz Roja Internacional y el trato de prisioneros, etcétera, en donde los norteamericanos, además gente inculta, gente muy burda, gente muy bruta, gente imbécil. Imbécil significa corto de pensamiento, es lo que significa la palabra. Suena muy feo, pero eso es lo que significa. Gente que no tiene capacidad, gente alelada, gente que es de poco intelecto. Eso significa la palabra imbécil. Imbéciles como esos eran los que manejaban al interior de la cárcel
a los prisioneros divirtiéndose y entreteniéndose para tratar de sacarles toda la información. Lo que les estoy diciendo puede sonar muy fuerte, pero ustedes pueden constatarlo en un documental que nos permite ver Standard Operation Procedure. Es un documental de Errol Morris que te revela los hechos de cómo se estuvieron dando los acontecimientos, y allí ustedes pueden escuchar las afirmaciones y las palabras de las personas que participaron directamente en esas circunstancias. Allí ustedes se podrán formar su propio juicio al respecto, pero ya no quedará solo en las palabras que yo he dicho en este momento, sino que ustedes notarán efectivamente la baja capacidad, la baja preparación que tienen personas que necesitan incluso estar bajo tratamiento psicológico y que se van a desquitar con personas que, por el hecho de ser catalogados como terroristas, aunque también muchos de ellos no entrarían dentro de esta categoría, los llevaron a una serie de torturas de lo más bestial. Esto a su vez generó, y eso es lo que a mí me importa, me interesa que ustedes tengan muy metido en la cabeza, esto generó como consecuencia, cosa que estos individuos y esta tipa, porque hay una mujer que participó en estos acontecimientos y que inclusive tuvieron la desfachatez de sacar video y de sacar fotografías para acabar de comprometer más todas las circunstancias, porque se les hizo muy divertido y se les hizo muy entretenido lo que allí estaba pasando. Esto se convierte en el testimonio que permite que los grupos radicales, que de por sí ya están enojados y de por sí están molestos, no es ninguna justificación, pero si sabemos que ya está la perra brava, pues no vas y le picas las costillas para que se termine de echar encima de ti, ¿no? Esto generó una serie de represalias de Al Qaeda a las torturas de los prisioneros en Abu Ghraib, que nos lleva, recordarán ustedes, a estas primeras imágenes que comenzaron a aparecer de las decapitaciones ante los medios que se transmitieron por televisión a distintos lugares del mundo. También a esto agréguenle que el mismo año de 2004, desde Jordania, Abu Musab al-Zarqawi, que ya había logrado expandir su movimiento a Irak, le juró lealtad a Al-Qaeda, que esto significa que ahora el movimiento está tomando muchísima más fuerza. Y el nombre de su organización, la de Abu Musab al-Zarqawi, cambia de nombre. Ahora se va a denominar Organización de la Guerra Santa con base en Mesopotamia. Notemos algo que comenzó en Jordania, ahora se expande a Irak. No dominan todo el territorio, pero tienen cada vez más seguidores en esta zona y están comenzando a radicalizarse cada vez más. Y hay un punto importante de cambio, la definición de Mesopotamia, porque ahora están haciendo referencia al punto de origen de la cultura de su región. ¿Y esto qué implica? El no reconocimiento de las fronteras como lo que nosotros identificamos como Irán, lo que nosotros identificamos como Irak, lo que nosotros identificamos como Jordania, lo que nosotros identificamos como Siria. Están apelando a la unión de la cultura más antigua del mundo y esto les lleva a decir que ellos son los que tienen la verdadera palabra, ya afinada con el mensaje a Mahoma para algunos siglos después. El año 2005 ahora van a ser los ingleses los que van a sufrir una serie de atentados en distintas partes del territorio londinense, con 270 muertos y 770 heridos. Y allí la responsabilidad va a ser asumida directamente por Al Qaeda, que notaremos se está ensoberbeciendo más ante estos acontecimientos. Para el año 2006, ahora desde Irak, la Organización de la Guerra Santa, con sede en Mesopotamia, se unió a otros grupos insurgentes, entre ellos y formaron el Consejo Consultivo de la Resistencia, la Mujahideen Shura Council. Y se van a unir todavía más facciones radicales, como el Estado Islámico de Irak, con facciones sunitas, seguidores, reiteramos, del suegro de Muhammad Abu Bakr. Ya tenemos estas dos palabras unidas aquí, el Estado Islámico de Irak, que se van a unir a este Consejo Consultivo de la Resistencia de la Mujahideen desde Irak, con la Organización de la Guerra Santa con sede en Mesopotamia, que se está uniendo a otros territorios. Allí vamos a tener como líder a gente como Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi y Abu Ayyub al-Mashri. Estos nombrecitos que van a empezar a tomar cada vez más fuerza conforme vaya pasando el tiempo. Y otra cosa muy importante que no debemos de olvidar, si la situación política en el territorio sirio se estaba poniendo difícil ante las circunstancias de lo que está pasando en lo político y lo económico, en el año 2006 iniciaron, por la sobreexplotación del terreno, una serie de sequías gravísimas en el territorio. Esto va a ser fundamental, porque si tienes la economía rota,
y no hay un ajuste en ese sentido, con el paso de los años, estas sequías que van a ser provocadas por el hombre se van a convertir en lo que para algunos ya, de hecho, son las primeras guerras por agua que tanto se nos habían anunciado, pero que ahora quedan un tanto disfrazadas por lo que está ocurriendo en el territorio relacionado con los asuntos religiosos. Para el año 2009, en Nigeria, Boko Haram vio muerto a su líder Abubakar Shekau. Esto, al momento que les matan a su líder, radicaliza su lucha en contra del occidente, por si algo más nos faltara. El año 2010, en el territorio de Irak, tenemos que hay un ataque norteamericano que mató a los líderes del Consejo Consultivo de la Resistencia, a la que referíamos el año 2006, a esta Mujahideen Shura Council. Y esto nos va a llevar al nombramiento de un nuevo líder que ya había comenzado a definirse entre estos otros grupos que se habían comenzado a unir. Uno de estos, derivado del Estado Islámico de Irak, que ya habíamos referido previamente, y que es este señor Abu Bakr al-Baghdadi. Ahora es el que va a tomar el liderato de este Consejo Consultivo de la Resistencia a partir del año de 2010. Vamos a dejar nuevamente este bloque que estamos construyendo y manejando por décadas, lo vamos a dejar en este año de 2010 y estamos ya a punto de cerrar esta construcción inicial que hemos hecho, que nos está tratando de exponer y que les estoy personalmente tratando de explicar cómo se hilan las cosas para hablar de este tipo de situaciones de lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo con respecto a los asuntos del terrorismo. Faltaría ver cómo lo toman las potencias, cómo lo va a tomar Estados Unidos y sus aliados, cómo lo va a tomar Rusia y sus aliados. Y allí sí es bien importante que pongamos mucha atención a la forma en la que Vladimir Putin va a terminar llegando al poder, porque tampoco hay mucha gente que ve a Vladimir Putin como una figura heroica, que se antepone a los Estados Unidos, que va en contra del imperialismo. A Putin hay que llevárselo con muchísimo cuidado. No es ninguna perita en dulce y también tiene mucha cola que le pisen, inclusive relacionado con la persecución a grupos musulmanes a nivel local. Me refiero en este caso al territorio ruso. Pero eso es harina de otro costal, que poco a poco nosotros iremos construyendo conforme vaya pasando el tiempo. Nos falta un lustro nada más. Estamos de hecho en diciembre del 2015. Vamos a ver cómo se sigue construyendo esto que ya no es historia, sino ya es vida contemporánea y que a veces nos está afectando más de lo que nosotros quisiéramos y más de lo que nosotros pensamos. Que tengan muy buenas tardes.